Bien, entonces la utilidad, ¿cierto? Disminuye. Y acá es prácticamente cero. Perdón, la pendiente. La pendiente de esta curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, por ejemplo, los individuos, si se dan cuenta, están dispuestos a renunciar a una gran cantidad de I para obtener una unidad adicional o X unidades adicionales de este bien. En cambio acá no, ya hay una disposición mucho menor. Aquí tenemos tres curvas de indiferencia, U1, U2, U3. De las tres, la que ofrece una mayor utilidad es U3, puesto que si yo me posiciono acá, cualquier combinación dentro de esta curva de indiferencia me permite obtener un mayor consumo de X y de Y que las que están hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora, las canastas equilibradas de bienes, ya se llaman canasta de bienes o canasta de servicios, la combinación, ¿cierto?, de los bienes que va a consumir una persona. Las canastas que son equilibradas son preferibles a las canastas extremas. Entonces, en este punto, por ejemplo, la persona tiene cierta cantidad de X proporcional a la cantidad de Y. En cambio, este punto es más extremo. Consume mucho de Y, pero poco de Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos bebidas y hamburguesas. Acá, supongamos que Y son bebidas y que X es hamburguesas, que tengo hambre y que tengo sed. Si me voy a este punto, voy a tener mucha bebida, pero pocas hamburguesas y probablemente me quede con hambre. Y si me voy a este otro punto, tengo muchas hamburguesas, pero poca bebida y voy a quedar con sed. En cambio acá, tengo un proporcional de ambos bienes. ¿Ya? Ahora, lo anterior, yo acabo de decir hace un momento que aquí hay un intercambio, hay una renuncia ahí por aumentar el consumo de X. De aquí nosotros vamos a esbozar, ¿cierto?, los fundamentos para explicar lo que es la utilidad, pero otro concepto más que relevante, ya llevamos la utilidad, la curva de indiferencia, y ahora tenemos la TMS o RMS, tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. ¿Ya? Y como la pendiente de la curva de indiferencia disminuye a medida que X aumenta, ¿cierto? Nosotros vamos a generar estos intercambios. IX, o bien A, bien B, o manzana, naranja, o jugo, bebida, ¿ya? Cerveza, vino, ¿ya? Por ejemplo. Entonces la tasa marginal de sustitución, ¿ya?, la vamos a entender como delta I, ¿ya?, negativo, ¿sí?, porque hay una renuncia, dividido delta X, es decir, hay una distancia y yo recorro en Y para obtener una distancia en X. ¿Ya? Esto representa los intercambios que el individuo está dispuesto a realizar de manera voluntaria. Por ejemplo, nosotros, si queremos pasar, ¿ya?, del punto L al punto M, ¿ya?, el punto L, primero configuremos el punto L, ya, o definámoslo. El punto L está conformado por 9 del bien, ¿cierto? 9 del bien Y y 1 del bien X. Y si quiero pasar de L a M, M está conformado por 6 de Y y 2 de X. ¿Qué pasa aquí? Renuncié a cuánto de Y? A 1, 2 y 3. Aquí debería haber un 7. Entonces renuncié a 3. ¿Ya? La distancia entre 9 y 6 es 3. ¿Ya? El delta Y. Y ahí está el 3. Y X, ¿qué pasó con, cuánto varió X? Bueno, varió en 1, pasé de 1 a 2. Ese fue el delta. O sea, para pasar de L a M, renuncié a 3 de Y para obtener 1 de X. O dicho de otra forma, menos 3 más 1. Y así nosotros podemos ir generando los demás. De M a N, renuncio a 2 de Y, delta, el delta Y sería 2, y el delta X seguiría siendo 3. Y finalmente llegamos de N a P, la relación es 1, 1. Renuncio a 1 de X, ya paso de 4 a 3, ¿ya?
y acá paso de 3 a 4. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Estoy en el punto C. El punto C es 16 vestidos y una unidad de alimento a la semana. Si quiero pasar de C a B, tengo que renunciar a 6 vestidos para pasar a 2 de alimento. Y si se dan cuenta, pongámonos en esta situación de E a F. Acá renuncio a 1 de vestido para obtener 1 de alimento. ¿Cómo cambia, cierto, este intercambio voluntario entre los dos bienes? Esta renuncia a uno para obtener una unidad adicional de otro. Y a esta renuncia se le denomina, ¿cierto? A este intercambio, perdón, a esta renuncia voluntaria de un bien para obtener el otro, o de una cantidad determinada de un bien para obtener una unidad adicional de otro bien, se le denomina tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, diferentes puntos, ejemplos, en donde se generan, ¿cierto?, variaciones. ¿Ya? Se generan renuncias de un bien por obtener unidades adicionales de otro bien. Acá está un poquito cómo se entiende, ¿ya?, además de lo que es la explicación, ¿cierto? Desde un punto de vista matemático, la utilidad marginal no es más que la derivada de la función de utilidad en función de la cantidad de bienes, ¿cierto? O del bien, ¿cierto?, que se está estudiando. O dicho de otra forma, no es más que un delta en la utilidad dado un delta en la cantidad de bienes. ¿Ya? Entonces, pasamos, ¿cierto?, de la tasa marginal de sustitución, que establece estos intercambios voluntarios, a lo que es otro concepto relevante, que es la utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal la entendemos, como bien les decía hace un momento, como la variación que se produce en la utilidad y la persona de esta satisfacción, dada la variación en el consumo de bienes. ¿Ya? Y aquí podemos tener una utilidad marginal para cada uno de los bienes que nosotros analicemos. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, teníamos ya la tasa marginal de sustitución, dado los intercambios de los bienes. Ahora, ¿por qué hablo de utilidad marginal y por qué hablo de tasa marginal de sustitución? Exactamente no es lo mismo, ¿ya? Pero a partir de las utilidades marginales se puede obtener esta tasa marginal de sustitución. ¿Ya? Entonces, la tasa marginal de sustitución también puede establecerse como una relación, ¿ya?, divisoria entre la utilidad marginal de un bien y la utilidad marginal de otro bien. Entonces, si yo quiero calcular la tasa marginal de sustitución de X, ¿ya?, entonces yo voy a tomar la utilidad marginal de X y la voy a dividir por la utilidad marginal de Y. Y eso me va a dar cuánto de Y yo voy a renunciar para obtener una unidad adicional de X. ¿Ya? Porque yo acá cuando derive con respecto a X me va a quedar Y. Y cuando yo derive respecto a Y me va a quedar X. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las elecciones. ¿Ya? Las elecciones pasan por esto, las preferencias, las elecciones todavía no las tocamos. Las preferencias pasan a partir de la tasa marginal de sustitución. Y la tasa marginal de sustitución nosotros la podemos obtener a partir de una relación de utilidades marginales de los bienes que yo estoy analizando. Eso lo vamos a ver como un ejercicio posterior. Segundo lugar, las restricciones presupuestarias. Entonces, resumiendo algunas cosas, hemos hablado de curva de indiferencia, hemos hablado de utilidad y del valor de la cesta de bienes. Hemos dicho que un mayor consumo de bienes, ¿cierto?, representa una mayor utilidad. Que hay limitaciones para la satisfacción de necesidad y utilidad máxima, si es evidente y es así. Y por otro lado, es súper importante tener en cuenta que
hay restricciones, y que esto lo estamos introduciendo ahora, ¿cierto? Restricciones presupuestarias, es decir, contamos con un ingreso limitado para poder acceder a la compra de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, supongamos que una persona tiene, ¿cierto?, un ingreso o una renta I latina mayúscula para comprar chocolates y vestidos, que C es la cantidad de chocolates y B es la cantidad de vestidos, PC es el precio de cada unidad de chocolate y PB es el precio de cada vestido. ¿Cómo sabemos cuánto gastamos en vestido y chocolate? Bueno, con la cantidad y el precio, sé cuánto gasto en chocolates. Con la cantidad y el precio del vestido, sé cuánto gasto en vestido. Entonces, la recta presupuestaria, ¿qué va a representar? Bueno, las diferentes combinaciones de chocolates y vestidos, que en este caso son los bienes que estoy analizando, con las que la cantidad total de dinero gastado es igual a I. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer un supuesto. Aquí ya entramos en recordar algunos elementos de la materia pasada. Solo se analizan dos bienes, es decir, estamos generando un modelo, simplificando y planteando supuestos. ¿Por qué? Porque solo se analizan dos bienes y no se considera la posibilidad de ahorro. ¿Ya? Se tiene que gastar todo. Como dice acá, ¿cierto? El consumidor gastará todo su dinero en C y B. Entonces, la recta que contiene todas las combinaciones de C y B es la siguiente. El precio del chocolate por la cantidad de chocolate más el precio del vestido por la cantidad de vestido es igual a I, que es una cantidad de dinero que no sabemos cuánto es. Entonces aquí jugamos un poco. Cuando yo tengo el precio del chocolate, cuando yo tengo la cantidad de chocolates que voy a comprar, tengo el precio del vestido y la cantidad de vestidos, yo puedo saber cuánto gasto en esto. Si yo conozco esto, y conozco, o sea, si conozco esto que es la renta o el ingreso, y conozco los precios y las cantidades, ¿ya? De alguna manera tengo que ajustar ambos resultados. Entonces, ¿qué hago? Lo más lógico, y esto es bastante de sentido común, yo cuento con esto, siempre con un ingreso. Digo, ya, a ver, tengo 10.000 pesos. El chocolate vale 2.000 pesos. El vestido, por decir algo, vale 4.000 pesos. Entonces, en base a eso, yo tomo una decisión y digo, a ver, ¿cuánto chocolate y vestido me alcanza con 10.000 pesos? Ya, me alcanzan dos vestidos, un chocolate. Me alcanza un vestido y tres chocolates, ¿ya? Por ejemplo. Y ahí establezco diferentes combinaciones. Y aquí tenemos un ejemplo bastante más práctico. Supongamos que la misma consumidora tiene una renta, ahora ya sabemos, $800 a la semana. El precio del chocolate es de $10 la unidad y el de los vestidos $20 la unidad. ¿Ya? La renuncia de una unidad de vestido permite ahorrar $20. Por ende, ¿qué pasa aquí? $10 es el precio del chocolate. Es decir, PC, que antes era una variable, ahora es 10. C es la cantidad de chocolate, no sabemos cuánto es. El precio del vestido, PD, es 20. ¿Ya? Y la cantidad no sabemos y esto es igual a 800. Esto es a lo que comúnmente yo me enfrento. Yo digo, sé cuánto vale el chocolate o el bien A que yo quiero comprar, sé cuánto vale el vestido o el bien B que yo quiero comprar y sé también cuánto dinero tengo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí generamos las diferentes cestas o canastas A, B, D, E y G. ¿Ya? Y de aquí, ¿cierto? La idea es que en cada una de las cestas yo represento las combinaciones de chocolate y vestidos que permiten gastar los 800, que me permiten gastar los $800. Entonces, en A, supongamos que yo me gasto toda la plata en vestidos. ¿Ya? Entonces, cada vestido tiene un precio de $20. ¿Cuánto me alcanza con $800? 40 vestidos. ¿Ya? Luego, supongamos que yo genero, ¿cierto?, un desplazamiento, un intercambio. Entonces digo, ya, voy a disminuir 10 vestidos. De 40 voy a pasar a 30. ¿Ya? Eso me permite, ¿cierto?, disminuir de $800 a $600 en vestido. Me quedan $200 para comprar chocolate, que tiene un precio de $10 cada unidad. Entonces me alcanzan 20. Y así si me voy al otro extremo, acá yo me gasto toda la plata en chocolate y no compro ningún vestido. Vale $10, perdón, tiene un precio de $10 el chocolate, por ende me alcanza para comprar 80 unidades. Y como me gasté todo en chocolate, no me alcanza para comprar vestido.
Los precios y la renta, los precios y el ingreso, suelen tener variaciones que evidentemente afectan la recta de presupuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí nosotros todo esto lo vamos a llevar a gráficos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con la recta de presupuesto ante variaciones de la renta? ¿Y qué ocurre con la recta de presupuesto ante variaciones en los precios? ¿Ya? Estas son preguntas que vamos a responder, ¿ya?, con los ejercicios que vamos a desarrollar. Ahora, dicho esto, esto es restricción presupuestaria, o recta de presupuesto. Y lo tercero, ¿cierto?, que vamos a ver es elección de los consumidores. La elección de los consumidores depende de qué. Por un lado, de las preferencias, la primera parte, utilidades marginales, curva de indiferencia, tasa marginal de sustitución. Y en segundo lugar, de las restricciones presupuestarias, es decir, precios y el ingreso. Se supone que los consumidores toman decisiones racionalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es maximizar la satisfacción o la utilidad del consumidor dado un presupuesto limitado. No tiene nada de extraño, ¿ya? Está en los libros de economía, pero es algo que hacemos de manera cotidiana. Maximizar nuestro nivel de utilidad o de satisfacción dado un presupuesto que es limitado. ¿Cuáles son las condiciones de la elección? Bueno, en primer lugar, la cesta debe encontrarse en la recta presupuestaria, es decir, lo que yo voy a comprar debe ser consistente con el dinero con el que cuente, con los precios de mercado de los bienes. ¿Ya? Y debe ser una combinación de bienes por la que se muestra preferencia. Entonces, para este caso, vamos a considerar esto. Esto es relevante, esto es lo más relevante de esta parte. Hace un momento yo mencioné esto, pero dicho de otra forma, como TMS o RMS, tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución, que no es más que una relación de utilidades marginales, de la utilidad marginal del bien X y de la utilidad marginal del bien Y. Esto tiene que ser igual a los precios de X y de Y. Entonces, yo lo veo desde este punto de vista. La utilidad marginal viene de la utilidad, ¿ya? En los ejercicios lo vamos a entender con numeritos y ahí nos va a quedar mucho más claro. Pero me interesa que entiendan esto. La utilidad marginal viene de la utilidad, y la utilidad es un criterio de valor subjetivo que nosotros le asignamos como medida de satisfacción de las situaciones o elecciones, ¿cierto?, de consumo de bienes o servicios. Entonces es subjetivo. Es un parámetro subjetivo que varía de consumidor a consumidor, de persona a persona. Los precios no son subjetivos, son objetivos, ¿ya? Es decir, te gusten o no te gusten las cervezas, te gusten o no te gusten los zapatos, te gusten o no te gusten los vestidos, el precio en el mercado sigue siendo igual. No tiene sentido, ¿cierto?, ir a un supermercado y decir, a mí no me gusta, por ejemplo, el pan de molde de tal marca y por ende no estoy dispuesto a pagar 2.500 pesos por una bolsa. El supermercado no va a decir, ah, ya, perfecto, como a usted no le gusta, le vamos a bajar el precio. No, es un criterio objetivo. Entonces acá, para la elección de los consumidores, combinamos ambas cosas. La utilidad marginal, subjetiva, a partir de las utilidades y los criterios de valoración propios de cada individuo, y los precios de mercado. Y eso nos va a permitir definir cuál es la elección de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que yo tenga las utilidades, ¿ya?, dado el consumo de cierta cantidad de bienes para cada consumidor, y para un consumidor en específico. Van a ser dos bienes, entonces voy a tener utilidad dado el consumo de un bien A, utilidad dado el consumo de un bien B. Eso me va a permitir obtener las utilidades marginales. Y eso lo voy a comparar con la relación de los precios. Es decir, la relación, la división entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y debe ser igual al precio de X dividido el precio de Y. En ese punto es donde se va a encontrar un equilibrio y es donde se va a plantear la elección para los consumidores, en donde se maximiza la utilidad dado este presupuesto que es limitado. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo despejar esta expresión y dejarla como la utilidad marginal de X dividido el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y dividido el precio de Y. ¿Ya? Entonces, tiene bastante sentido porque estoy pagando, ¿ya?,
cierta cantidad de utilidades marginales, la cual para el bien X debe ser igual a la cantidad de utilidades marginales que yo obtengo por este precio para el bien Y. Entonces, ese es el sentido de la elección de los consumidores. Esto es lo teórico, y en un próximo video vamos a ver algunos ejercicios que nos van a permitir entender de una manera más práctica cómo tomamos las decisiones racionales. ¿Ya? Cómo tomamos las decisiones racionales de consumo de ciertos bienes, bueno, principalmente de bienes, ¿ya? O de situación. Así que eso sería por este video, y el próximo va a ser de ejercicio.